Hola, buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan. A nombre de Viviana Castillo, coordinadora de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, le damos la más cordial bienvenida a este webinar de la actualización de la priorización curricular, orientaciones didácticas de filosofía. Es importante destacar que este webinar es parte de un ciclo de webinars de formación para la reactivación educativa y que su propósito es aportar y apoyar en la aplicación curricular y comprender los sentidos y los alcances que tiene la propuesta también de integración de aprendizaje que posteriormente se va a explicar. En esta ocasión nos van a, como expositores, va a estar Felipe Pizarro, quien es asesor de desarrollo curricular, junto a Rodrigo Velázquez, quien es el coordinador interdisciplinar de humanidades. Finalmente destacar que en este webinar está siendo grabado y que va a ser prontamente subido a los canales del Ministerio de Educación, en este caso al canal de YouTube del Ministerio de Educación y la página de Currículum Nacional en el sector de ver conferencias. Que disfruten esta exposición. Muchas gracias, Natalia. Saludar a todos, a todas a esta hora de la tarde. Sean muy cordialmente bienvenidos a este webinar sobre las orientaciones didácticas de filosofía en el contexto de la priorización curricular. Mi nombre es Felipe Pizarro, yo soy asesor de desarrollo curricular y los voy a acompañar en esta primera parte del webinar. Quisiera mostrarles, ¿cierto?, muy brevemente la ruta, ¿cierto?, que vamos a seguir durante esta presentación. Primero, contarles, ¿cierto?, sobre un contexto más bien general, en el que se suscribe el desarrollo de este webinar y también, por supuesto, la priorización curricular de filosofía asociada al Plan de Reactivación Educativa del año 2023. Por otro lado, en un segundo momento, algunas características generales en torno a la priorización curricular de filosofía y cómo esta asignatura también contribuye, ¿cierto?, y se fortalece a partir de los principios de la actualización de la priorización curricular. Y en tercer lugar, ¿cierto?, comentarles ya más específicamente sobre las orientaciones didácticas de filosofía, cuáles son los focos que esta tiene, ¿cierto?, en pos de la reactivación integral de aprendizajes, conversar sobre la estrategia de integración de aprendizaje, ¿cierto?, específicamente, y mostrarles, por supuesto, algunos ejemplos de integración de aprendizaje que, como ustedes ya deben saber, están a disposición, ¿cierto?, de las comunidades educativas en la página web de Currículum Nacional. Avancemos a la siguiente. Como les señalaba, la priorización curricular en general y por supuesto también la priorización en filosofía se suscribe dentro de un plan de reactivación educativa, ¿cierto?, del año 2023, que tiene al menos 3 focos o 3 ámbitos, ¿cierto?, que se asocian, ¿cierto?, primero a la convivencia y la salud mental, ¿cierto?, tema sensible, por supuesto, necesario de abordar, ¿cierto?, necesario de enfrentar de alguna manera respecto, ¿cierto?, sobre todo de las consecuencias que tuvo el confinamiento, ¿cierto?, y el cierre del establecimiento educativo durante al menos 2 años. Por otro lado, en un segundo lugar, el fortalecimiento de los aprendizajes. Todos sabemos, ¿cierto?, de que hay dificultades respecto, o como consecuencia en el fondo, del cierre de los centros educativos y por tanto fortalecer estos aprendizajes nos va a llevar a nosotros a fortalecer las trayectorias, a recuperarlas, a mantenerlas, etcétera, etcétera. Y finalmente, ¿cierto?, un tercer ámbito vinculado a la asistencia, a la revinculación. También sabemos, ¿cierto?, de que las consecuencias de la pandemia no solamente impactaron en el mundo educativo, también impactaron en el mundo laboral y muchos estudiantes se vieron forzados, ¿cierto?, a mantener a sus familias y en ese sentido también abandonaron el sistema educativo y por tanto lo que tenemos que hacer es revincularlos, ¿cierto?, traerlos nuevamente, ¿cierto?, a las escuelas para que continúen sus trayectorias formativas. En estricto rigor, la priorización curricular, dentro de un montón de otras medidas, por supuesto, se asocia fundamentalmente al segundo foco, ¿cierto?, al segundo ámbito de fortalecimiento de los aprendizajes, y particularmente estas orientaciones didácticas que contribuyen en la implementación, por supuesto, de esta priorización curricular, también van en esa misma línea. Respecto de la actualización de la priorización curricular, solo señalar que en principio esta se define como una estrategia de gestión del currículum, de nuestro currículum vigente.
¿ya? Nuestras bases curriculares, en el fondo, pueden ser abordadas, ¿cierto? Implementadas, gestionadas de distintas formas, y la priorización curricular es una de esas formas, y en ese sentido lo que hace el Ministerio de Educación a través de la unidad de currículum es priorizar los objetivos de aprendizaje de distintas asignaturas en base a criterios técnico-curriculares, para finalmente poder hacer una clasificación de los aprendizajes donde encontramos al menos tres tipos, ¿cierto?, de aprendizaje. Los primeros, ¿cierto?, aprendizajes basales, que vendrían siendo aquellos aprendizajes que dan cuenta de esos aspectos clave, de esos saberes clave de cada una de las asignaturas, esos saberes que, si de alguna manera no se desarrollan, afectan profundamente la trayectoria educativa de los estudiantes. Al mismo tiempo, ¿cierto?, son saberes que representan muy equilibradamente los ejes de cada una de las asignaturas, en este caso, ¿cierto?, de la asignatura de filosofía. Podríamos decir que son los aprendizajes fundamentales que un estudiante debe sí o sí desarrollar. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos también los aprendizajes complementarios, que vendrían siendo precisamente aquellos objetivos de aprendizaje que permiten complementar estos aprendizajes basales y permiten darle profundidad, permiten ser integrados en estos aprendizajes basales a fin de abarcar mucho más profundamente los saberes que cada una de las asignaturas, ¿cierto?, ha definido. En tercer lugar, están los aprendizajes transversales, y podríamos decir que son aquellos aprendizajes vinculados a los OAT, ¿cierto?, a los objetivos de aprendizaje transversal, que tienen un fuerte foco en aquellos aspectos socioemocionales, aquellos aspectos de convivencia y de bienestar, ¿ya? Quisimos también justamente hacer una clasificación allí porque nos parece sumamente relevante atender estos temas. Finalmente, ¿cierto?, luego de priorizar y luego de clasificar estos aprendizajes, lo que hace esta priorización curricular mediante esta gestión, ¿cierto?, del currículum, es promover la integración de estos saberes, y nosotros al menos hemos identificado dos tipos de integración, ¿cierto? Después nos vamos a detener en mucho más detalle con la presentación, ¿cierto?, exclusiva, ¿cierto?, de filosofía, pero al menos entendemos, ¿cierto?, la integración de aprendizaje de forma intradisciplinar, ¿cierto? Aquella que en el fondo articula los objetivos de aprendizaje de los distintos ejes de las asignaturas, ¿cierto? Tanto aprendizajes basales como complementarios. Y también, ¿cierto?, entendemos la integración de una forma interdisciplinar, que en el fondo es aquella articulación de objetivos que se da entre una asignatura, perdón, entre dos o más asignaturas. Eh, por supuesto que también la estrategia de integración de aprendizaje y esta promoción de la integración favorece la reactivación de aprendizaje, toda vez que también permite, ¿cierto?, poder ir a buscar objetivos de aprendizaje de años anteriores, traerlos al nivel de implementación curricular en el que me encuentro, ¿cierto?, en el momento de mi diseño de la enseñanza, y poder desarrollar esos objetivos de aprendizaje. Todo eso, por supuesto, siempre va a conllevar una estrategia didáctica sofisticada para poder atender precisamente esa estrategia de integración. En suma, ¿cierto?, lo que se hace, ¿cierto?, con la priorización curricular es priorizar primero los objetivos, se clasifican distintos tipos de aprendizaje y posteriormente se promueve la integración de estos saberes en las distintas secuencias didácticas. Avancemos a la siguiente. La priorización curricular al mismo tiempo se sustenta, ¿cierto?, sobre la base de al menos 4 principios, que son los que se ven en esta imagen. El primero es el bienestar, la convivencia y la salud mental. Todos sabemos, ¿cierto?, que las consecuencias del confinamiento y de la pandemia lo que hicieron fue agudizar problemas que ya venían desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, asociados, por ejemplo, a la convivencia y la salud mental en los centros educativos. Todos fuimos testigos, ¿cierto?, de las olas de violencia escolar que se generaron a inicios del año 2022, momento en que oficialmente comienza la apertura de los centros educativos, y por tanto el aspecto de la convivencia, el bienestar y la salud mental era un elemento fundamental de atender. Por eso que es parte de los principios de la priorización curricular, y al mismo tiempo, ¿cierto?, como recordarán, también es uno de los focos del plan de reactivación educativa. Algunos elementos que nos parecen clave a rescatar allí es, bueno, precisamente el desarrollo socioemocional, atender la formación ética de la y los estudiantes, atender, ¿cierto?, la salud mental, etcétera, etcétera. Por otro lado, ¿cierto?, también tenemos como principio la contextualización curricular, ¿cierto? Nos parece clave, ¿cierto?, de que la gestión de la priorización del currículum permita a los centros educativos y a los equipos pedagógicos poder darle pertinencia a los procesos de enseñanza.
Y en ese sentido, la flexibilidad curricular y la atención, ¿cierto? Y el énfasis en el proyecto educativo de cada uno de los establecimientos es clave para darle justamente esa pertinencia. La lectura, ¿cierto? Del territorio, el diagnóstico que yo haga de los avances en los aprendizajes de la y los estudiantes es clave también para poder justamente gestionar este currículum de forma contextualizada. En tercer lugar, ¿cierto? También tenemos el principio de la profesionalidad docente. Aquí lo que hacemos es reconocer básicamente de que los equipos pedagógicos y profesionales de los centros educativos tienen las competencias necesarias para poder mantener a flote el sistema educativo y al mismo tiempo para poder tomar decisiones profesionales y contextualizadas. Y finalmente, ¿cierto? El principio de integración de aprendizajes, que como señalaba anteriormente, lo que hace de alguna manera es concebir que el conocimiento, ¿cierto? No está atomizado, ¿cierto? En el currículum, sino que por el contrario se necesita y se requiere de miradas complejas, interdisciplinares, de varias perspectivas para poder atender precisamente este currículum, ¿cierto? Esta gestión de curricular. Al mismo tiempo, este principio va a derivar en una estrategia pedagógica didáctica de integración de aprendizaje que posteriormente, ¿cierto? Vamos a explicar más en detalle. Avancemos a la siguiente. ¿Cómo se materializa en el fondo estos principios de la priorización curricular en la asignatura de filosofía? Bueno, primero señalar que en el caso de bienestar, convivencia y salud mental, la asignatura de filosofía ofrece un espacio sumamente interesante, ya que en realidad asumimos que la asignatura de filosofía ofrece un espacio de práctica, ¿cierto? De examen de conciencia, ¿cierto? Una práctica de examen crítico en el fondo de los marcos éticos en los cuales se sitúan las y los estudiantes y por tanto con ese examen crítico nos permite avanzar hacia desarrollar una sociedad, ¿cierto? A mejorar en el fondo los grados de convivencia, ¿cierto? Y por supuesto, ¿cierto? Los grados de bienestar. En segundo lugar, ¿cierto? Respecto de la contextualización, la asignatura de filosofía no puede concebirse si no es a partir de la experiencia de las y los estudiantes. La acción de filosofar parte precisamente de aquellos aspectos que son cotidianos para la y los estudiantes y desde allí, ¿cierto?, se generan los aprendizajes. Por tanto, la asignatura de filosofía per se necesita de esa contextualización. En tercer lugar, sobre la integración de aprendizajes, también señalar, ¿cierto?, que la asignatura de filosofía es una asignatura que concibe el conocimiento de forma compleja y, por tanto, mira los problemas filosóficos como la bioética, la inteligencia artificial o incluso problemáticas como la igualdad de género, ¿cierto? Los mira desde perspectivas, ¿cierto?, multidisciplinares o interdisciplinares, articuladas entre distintas perspectivas. Por lo tanto, la asignatura de filosofía es susceptible de ser integrada con otras miradas de otras disciplinas y de otras asignaturas del currículum nacional. Finalmente, respecto de la profesionalidad docente, ¿cierto? La asignatura de filosofía da el espacio, ¿cierto?, curricular para que los equipos pedagógicos, ¿cierto?, en el área puedan de alguna manera tomar decisiones pedagógicas en base a diagnósticos rigurosos y análisis contextualizados de la realidad, a fin de que precisamente esa asignatura pueda ser implementada de la forma más pertinente posible en el contexto precisamente de esta priorización curricular. A continuación, los voy a dejar con mi compañero, ¿cierto? Rodrigo Velázquez, quien les va a explicar más en detalle aquellas características sobre las orientaciones didácticas de la asignatura de filosofía. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas. Esperamos que este sea un espacio provechoso para poder conversar a propósito de estas orientaciones didácticas en el marco de la actualización de la priorización curricular. Dentro de la actualización de la priorización curricular se definieron algunos focos particularmente importantes para reactivar integralmente los aprendizajes. Estos focos son leer, escribir y comunicar para el aprendizaje, brechas, rezagos y desafíos de aprendizaje y desarrollo de aprendizajes socioemocionales. Tal como comentaba Felipe hace un minuto respecto de la articulación entre el currículum de filosofía y los principios de la actualización de la priorización curricular, también podemos ver una articulación de la asignatura de filosofía con estos focos para la reactivación integral de aprendizajes. En el primer caso, leer, escribir y comunicar, la asignatura de filosofía es un espacio privilegiado justamente para desarrollar esas tres habilidades, para fortalecerlas, para consolidarlas y para desafiar a nuestras y nuestros estudiantes a seguir avanzando en ellas. La lectura y la escritura de textos filosóficos es uno de los enfoques formativos de la asignatura y por lo tanto atraviesa transversalmente
las actividades, las unidades, la organización didáctica en general de la asignatura. En segundo lugar, respecto de las brechas, rezagos y desafíos de aprendizaje, pensamos también que la asignatura de filosofía puede colaborar positivamente a la consolidación y a la recuperación de algunos aprendizajes. Uno podría pensar, por ejemplo, que filosofía es un espacio interesante o importante para poder fortalecer, por ejemplo, la argumentación, la comprensión de textos, a propósito del primer foco también. En ese sentido, entonces, la formación de hábitos intelectuales, tal como está declarado en el currículum de filosofía, colabora o puede colaborar con el fortalecimiento de la capacidad para adquirir nuevos conocimientos. Por último, respecto del desarrollo de aprendizajes socioemocionales, los enfoques de la asignatura relacionados particularmente con la ética y la política fomentan la participación en la producción del conocimiento. Además de ello, dentro de los enfoques de la asignatura encontramos, por ejemplo, el diálogo filosófico. Por lo tanto, es una asignatura que promueve y estimula el aprendizaje socioemocional, la capacidad de poder empatizar, de escuchar, de argumentar nuestras posiciones y también flexibilizarlas en pos del bien común y del bienestar en general. Tal como Felipe también comentó, la estrategia de integración de aprendizaje, que es un principio y que también es un elemento fundamental dentro de la actualización de la priorización curricular, es una estrategia que atraviesa a todas las asignaturas y por supuesto filosofía también. Nosotros hemos entendido aquí la integración de aprendizajes como una estrategia para la práctica docente que orienta la articulación de habilidades, conocimientos y actitudes que están prescritas por el currículum con los saberes territoriales de las comunidades educativas. Con ello lo que queremos decir es que la integración de aprendizajes toma el currículum prescrito, en este caso de filosofía, pero también debe tomar y considerar las particularidades, las especificidades, las necesidades, los saberes propios de la comunidad educativa particular. Y a partir de ello, generar entonces esta integración de distintos objetivos. No solo se integra entonces la prescripción curricular en sí misma, sino que también es importante avanzar hacia un acoplamiento con los saberes propios de las comunidades educativas. Entre otros, por ejemplo, los saberes pedagógicos construidos por profesoras y profesores en el ejercicio de su práctica. El objetivo de la integración de aprendizaje es potenciar, a través de la comprensión compleja del conocimiento y la realidad, la complementación del currículum nacional y la articulación entre saberes. La integración de aprendizajes supone, por supuesto, que el conocimiento es complejo y que la realidad trasciende las barreras de una u otra asignatura y que por lo tanto es necesario integrarse intradisciplinariamente o interdisciplinariamente para poder dar cuenta, para poder responder, para poder comprender los fenómenos actuales. Esta estrategia de integración de aprendizajes, entonces, podemos identificar sus finalidades, las trayectorias y las modalidades. Ya hemos dicho, voy a partir por lo último, que esta estrategia puede darse intra o interdisciplinarmente, es decir, una asignatura, por ejemplo, filosofía, puede integrar aprendizajes de ella misma, tal como, por ejemplo, está propuesto en los programas de estudio, que articulemos más de un objetivo de aprendizaje de conocimiento y comprensión o de habilidades para poder desarrollar esta integración. Pero también admite la integración interdisciplinaria, es decir, con otras asignaturas que puedan ser compatibles. Estas modalidades intra o interdisciplinarias pueden darse a través de dos trayectorias, al interior de un curso o entre cursos integrando aprendizajes basales de años anteriores. Podemos tener, por lo tanto, integración intradisciplinaria dentro de un curso o en relación con, dentro del mismo curso, dentro del mismo año, o buscando objetivos de aprendizaje de años anteriores. Y también podríamos pensar, y eso lo vamos a ver en uno de los ejemplos, en la integración interdisciplinaria tomando objetivos de otras asignaturas de años anteriores. Finalmente, cada una de estas trayectorias responde a una finalidad particular. En el caso de la integración al interior de un curso de un mismo año, la finalidad es el desarrollo de aprendizajes profundos, y en el caso de la integración entre cursos, es decir, tomando objetivos de aprendizajes basales de años anteriores, la finalidad es reactivar los aprendizajes. En la página web del Ministerio, en curriculumnacional.cl, en particular la página de la UCE, ustedes van a poder encontrar este documento de integración de aprendizajes, orientaciones para la gestión curricular, en el que se detalla con más precisión en qué consiste esta integración de aprendizajes, cuáles son los elementos que
que la componen, cuál es el sentido de promover esta integración, y además van a encontrar algunos ejemplos después en cada una de las asignaturas. Solo puedo mencionar aquí, a grosso modo, que esta integración de aprendizajes tiene dos componentes fundamentales, lo que hemos denominado elemento integrador y el propósito formativo. El elemento integrador va a corresponder a aquello que sea capaz de articular y por lo tanto movilizar distintos aprendizajes. En este esquema tenemos un aprendizaje basal, un transversal y un complementario, pero el elemento integrador podría movilizar y articular dos aprendizajes basales de una misma asignatura, dos aprendizajes basales de asignaturas distintas, o como aparece aquí, un aprendizaje basal y un complementario. Admite distintas modalidades, y una de las cosas que hemos procurado hacer es no prescribir excesivamente cómo debe hacerse la integración, sino más bien mostrar la lógica, el espíritu que hay detrás de esta integración de aprendizajes para que sea cada docente quien, en función, por supuesto, de sus necesidades y de su contexto, pueda dar forma, concretizar o materializar esta integración de aprendizaje. Y en segundo lugar, el segundo componente es el propósito formativo. Reconocemos que la práctica docente implica intenciones pedagógicas que a veces trascienden los propósitos formativos de cada asignatura. En ese sentido, entonces, los propósitos formativos tienen que responder y, por supuesto, ser coherentes, adecuarse al currículum nacional, a los enfoques y los propósitos de la propia asignatura, pero también reconocemos que hay propósitos formativos locales, construidos contextualmente y que es importante reconocer. Profesoras y profesores, los equipos pedagógicos en general, saben mejor que nadie cuáles son las necesidades, las particularidades y los intereses de su comunidad para poder avanzar en el desarrollo de aprendizajes. Entonces, tenemos este segundo documento, como les adelantaba hace un minuto, que son los ejemplos didácticos de integración de aprendizaje. En este caso tenemos la portada del ejemplo del documento de Ciencias Naturales y Ciencias para la Ciudadanía, pero si ustedes se meten a la página de Currículum Nacional, donde están los documentos de apoyo, van a poder encontrar las orientaciones didácticas específicamente para filosofía. Este texto presenta casos hipotéticos que ilustran el diseño de experiencias de integración de aprendizaje mediante el uso de algunas preguntas orientadoras. Cuando decimos casos hipotéticos que ilustran el diseño, estamos pensando en que estos ejemplos, más que ser aplicables directamente, buscan inspirar, buscan orientar, buscan invitarles a desarrollar experiencias de integración de aprendizajes, algunas más acotadas, algunas más ambiciosas o extensas. Eso va a depender, por supuesto, de cada caso. En ese sentido, entonces, estos casos hipotéticos que tienen un formato narrativo incluyen, entre otras cosas, el uso de fuentes de información para poder hacer diagnósticos pedagógicos que tengan sustento en la evidencia. Detallan ahí la integración de aprendizajes y destacan cómo uno puede identificar los elementos integradores. También dan cuenta del diseño de la secuencia didáctica en distintos pasos. Y por último, identifican o dan cuenta de algunos elementos claves o básicos para el monitoreo de los aprendizajes. En ese sentido, estamos convencidos de que la evaluación formativa es un elemento indispensable para poder avanzar en este tipo de integración de aprendizajes. Entonces, cuando ustedes revisen estos documentos, si es que no los han revisado, o si ya los revisaron podrán corroborar esto, aparecen destacados en colores y se fomenta entonces que usemos fuentes de información para diagnosticar, y ahí aparecen algunas preguntas orientadoras que nos podrían ayudar al diagnóstico. Se busca también o se alienta a determinar un elemento que integre los objetivos. Si yo tengo distintos objetivos de aprendizaje de mi propia asignatura o de otra, entonces podemos identificar aquello que los podría articular coherentemente para que tenga sentido. También hay preguntas relacionadas con la elaboración de un propósito formativo. Decimos elaboración de un propósito formativo porque pensamos que eso es siempre un producto propio del contexto, del equipo pedagógico, de una profesora o de un profesor. Por lo tanto, se elabora ese propósito formativo y se ajusta al contexto particular. También hay preguntas vinculadas con el diseño de las secuencias didácticas y aparecen ahí detalladas los pasos o las etapas. No están cronologizadas de manera muy específica, porque pensamos que, insistimos, esta integración de aprendizajes debe ser siempre construida contextualmente, y como decía hace unos minutos también, puede ser una experiencia más breve de un par de semanas, a un par de clases, a una experiencia más ambiciosa de una unidad completa, por ejemplo.
Y por último, aparece también, como decíamos ahí, algunas preguntas relacionadas con la evaluación, el seguimiento. Decimos la evaluación, el seguimiento, pensando en el foco formativo que establece el decreto 67 de evaluación. La evaluación entendida en este sentido, entonces, como una oportunidad para levantar información y poder tomar decisiones pedagógicas que impliquen el rediseño, la adecuación de mis planificaciones en función de los aprendizajes. A continuación, les voy a presentar entonces un par de ejemplos que están contenidos en el documento de orientaciones didácticas de filosofía en particular. Están simplificados para poder hacer un adecuado uso del tiempo en esta presentación. Y por supuesto las preguntas que ustedes puedan tener las pueden dejar en el chat y en la medida en que alcancemos y podamos las vamos a contestar. El primer ejemplo tiene como título la argumentación filosófica, el segundo ejemplo la libre expresión. Son ambos de filosofía. El primer ejemplo entonces ocurre hipotéticamente en tercero medio. La finalidad es la reactivación de aprendizajes y se trata de una integración intradisciplinar con foco en leer, escribir y comunicar. El segundo ejemplo está pensado en cuarto medio. La finalidad sería también la reactivación de aprendizajes. En este caso presenta una integración interdisciplinar con educación ciudadana, como veremos, y el foco en este caso es brechas, rezagos y desafíos de aprendizaje. Entonces, está todo aquí de inmediato en la página, está numerado, pero antes de comentarles el ejemplo, creo que es importante destacar que esta numeración también es un acto un poco arbitrario porque lo hemos declarado así en los documentos. La integración de aprendizaje podría partir por distintos elementos. Una integración podría partir por el propósito formativo, es decir, lo primero que nos alienta a hacer una integración de aprendizajes es un propósito pedagógico que como comunidad, o como equipo pedagógico hemos establecido. La integración, por otra parte, podría iniciar con un diagnóstico que detecta que nuestros estudiantes necesitan apoyo en un área específica, en una habilidad específica, por ejemplo. En fin, podemos partir de distintas maneras, no hay una ruta específica, por lo tanto, insistimos aquí, la numeración es un acto, en este caso, arbitrario. Entonces, este ejemplo de argumentación filosófica tiene como escenario hipotético que un profesor de tercero medio debe trabajar con el OA2 de ese curso. El OA2 dice textualmente, analizar y fundamentar diversas perspectivas filosóficas considerando posibles relaciones con la cotidianidad, así como normas, valores, creencias y visiones de mundo de los pensadores que las desarrollaron. Entonces suponemos, por ejemplo, que este profesor de tercero medio sabe que en ese curso las y los estudiantes miran con lejanía esta asignatura, probablemente muchos y muchas de ellos no están familiarizados con filosofía. En ese sentido, entonces, o en ese escenario, mejor dicho, el docente se fija como propósito que las y los estudiantes puedan reconocer que las distintas perspectivas filosóficas surgen de la preocupación de problemas propios del contexto de cada pensador y pensadora. Tenemos ahí entonces el propósito formativo. Partimos este ejemplo con el propósito formativo. En segundo lugar, este profesor hipotético reconoce que para abordar este OA, este objetivo de aprendizaje número 2, y desplegar ese propósito, debe seleccionar algún tema que sea eventualmente o potencialmente de interés para las y los estudiantes. Es decir, que analizar y fundamentar estas perspectivas filosóficas sea a partir de un tema que les pueda llamar la atención, entonces decide, hipotéticamente, que van a discutir sobre las distintas perspectivas filosóficas sobre la democracia. Entonces ahí tenemos un tema filosófico para desplegar este objetivo de aprendizaje. Ahora, a partir de su experiencia como profesor de tercero medio y en conversaciones, por ejemplo, con docentes de historia y geografía de la escuela y de lenguaje, quienes han trabajado en segundo medio con ese mismo curso que hoy está en tercero, identifica que es preciso fortalecer el análisis de texto como habilidad. Ahí entonces tenemos nuestro diagnóstico. Es importante destacar que hay distintas fuentes para levantar diagnósticos, no solo la prueba de inicio de año que tal vez muchos hemos hecho, sino que podemos diagnosticar a partir de distintas fuentes. En este caso, la conversación con pares, con colegas de otras asignaturas que nos puedan dar luces respecto de las características de los cursos y también la propia experiencia, ese acervo de conocimientos que uno como profesor va construyendo en la práctica, son también fuentes valiosas que podemos utilizar para hacer un diagnóstico pedagógico.
Entonces, el diagnóstico, insisto, consiste en que es preciso fortalecer el análisis de texto. Para reactivar estos conocimientos sobre análisis de texto de las y los estudiantes, el profesor de filosofía además se familiariza con el OA 9 de segundo medio de lenguaje. Este OA dice analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa, con columnas de opinión, cartas al director, discursos y ensayos, etc. ¿Por qué nos parece interesante? Porque probablemente como profes de filosofía en tercero medio hemos tenido la experiencia de preguntarles a nuestras y nuestros estudiantes si saben escribir ensayos, si saben analizar textos, y probablemente han pasado por esa experiencia en segundo medio con ese objetivo de aprendizaje número 9, que es basal. Entonces, lo que hacemos en este caso podría ser, esta es la sugerencia o la hipótesis de este caso, es tomar en parte ese objetivo del lenguaje, no para hacer una integración interdisciplinaria, sino que como tener ese objetivo como referente para que nuestros estudiantes puedan reactivar esos aprendizajes y fortalecer la lectura, la escritura y la comunicación. Entonces, dado este escenario, el profesor de filosofía también incluye en su planificación el OAB de filosofía. El OAB es de habilidad y es analizar y fundamentar problemas presentes en textos filosóficos, considerando sus supuestos, conceptos, métodos de razonamiento e implicancias en la vida cotidiana. En este caso, entonces, ya tenemos los objetivos que vamos a integrar, el OA2 y el OAB de filosofía, ambos basales. El OA9 de lenguaje, de lengua y literatura, solo es una referencia para poder familiarizar de manera más sencilla a las y los estudiantes. Pero la integración de aprendizajes es intradisciplinar porque van a ser los dos objetivos basales de filosofía que aparecen en la lámina. ¿Cómo se pueden integrar estos dos objetivos de aprendizaje? Bueno, se determina ahí entonces que el elemento integrador es la habilidad de análisis de textos argumentativos. El análisis de textos argumentativos, dicho de otra forma, va a ser el hilo conductor que va a ir articulando las distintas etapas de esta experiencia de integración de aprendizajes. Entonces, podríamos suponer que en un primer momento, para poder analizar estas perspectivas de la democracia, el profesor propone la lectura de textos de prensa sobre la democracia a partir de columnas de opinión, cartas al director, entradas de blog, etc. Entonces, los estudiantes en grupos leen e identifican las tesis y los argumentos de cada uno de esos textos de difusión. Tienen la virtud de esos textos de ser eventualmente más sencillos que los textos filosóficos, entonces podría ser una buena entrada. Tras esto, y aquí hacemos el guiño con el OA9 de lengua y literatura, las y los estudiantes podrían evaluar la calidad de los argumentos a partir de un aprendizaje que probablemente tuvieron en segundo medio. Entonces, para ello, por ejemplo, las y los estudiantes podrían evaluar o identificar los datos en los que se fundamenta estas cartas al director, estas columnas de opinión. Si son fuentes confiables, si usan datos relevantes, si en la argumentación hay generalizaciones, si se utilizan estereotipos o hay descalificaciones, y si hay vínculos con normas, valores o creencias identificables en la vida cotidiana. Al final de esta actividad grupal, cada grupo podría presentar su análisis para ir comparando. Y en este caso, el profesor podría ir retroalimentando el análisis que hacen esos estudiantes para de inmediato ir dando un feedback respecto de cómo están leyendo los textos. En segundo lugar, una vez que ya se leyeron estos textos más de divulgación, entonces el profesor podría avanzar hacia la lectura de textos filosóficos con sus estudiantes. En este caso, una propuesta podría ser que entrega distintos textos filosóficos sobre la democracia, desde el liberalismo, el comunitarismo y el republicanismo, por ejemplo. Entonces, nuevamente en grupos, los estudiantes debiesen identificar los argumentos y las tesis principales. Y en este caso ya avanzan hacia un análisis más filosófico, por lo tanto, analizan los argumentos buscando los conceptos principales, los supuestos, las implicancias, los valores, las creencias, etc. En esta segunda parte podrían elaborar un cuadro de resumen de los textos leídos y nuevamente presentarlos para poder comparar los resultados y las interpretaciones de cada uno de los textos. Finalmente, podrían en grupos buscar información sobre el contexto histórico
y la biografía de cada uno de los autores de esos textos filosóficos. Recordemos que el OA2 de filosofía, lo voy a recordar porque no está escrito ahí, es analizar y fundamentar diversas perspectivas filosóficas considerando posibles relaciones con la cotidianidad, así como normas, valores, creencias y visiones del mundo de los pensadores que la desarrollaron. Entonces, esta búsqueda de ese contexto de producción, de esa perspectiva de la democracia, nos podría dar luces para que las y los estudiantes puedan hacer esa conexión. En el fondo se trata de reconocer que cada autor de los que leyeron en esos textos filosóficos fue influenciado hasta algún punto por las normas, los valores, las creencias y las visiones del mundo en las que estaban insertos. En ese sentido, entonces, al final, cada grupo podría presentar la perspectiva de democracia que tuvo que analizar, podría presentar el vínculo que esa perspectiva de democracia tiene con el contexto de producción de su autor, y además, a partir de la primera etapa de esta actividad, podrían establecer un vínculo con su propia cotidianidad para poder reflexionar hasta qué punto, en qué medida esa perspectiva de la democracia sigue vigente, la podemos identificar, o es valiosa, o ha pasado, o es criticable en la actualidad a partir de nuestro propio presente. En ese sentido, entonces, para cerrar este primer ejemplo, tenemos un ejemplo intradisciplinario que toma dos objetivos basales de filosofía. Recordemos que en filosofía todos los objetivos son basales, y nos inspiramos o nos tomamos de un objetivo de segundo medio de lengua y literatura porque nos va a colaborar con la reactivación. Y en este caso estamos en el foco de lectura y escritura, lectura, escritura y comunicación, y como vemos las actividades tienen justamente ese foco, atravesados por esta habilidad de análisis de texto argumentativo, desde los textos de prensa hacia los textos filosóficos. El segundo ejemplo es un ejemplo interdisciplinario titulado Libre Expresión Política. En este caso, como pueden ver, no partimos el ejemplo con el propósito formativo, sino más bien con el diagnóstico de evaluación. Es decir, partimos el ejemplo reconociendo aquellos aspectos que necesitan ser fortalecidos o que necesitan ser trabajados con mayor intensidad. Imaginamos entonces en este segundo ejemplo que una profesora está iniciando en el curso de cuarto medio una unidad sobre ética y política a través del objetivo de aprendizaje número 3. Ese objetivo es dialogar sobre problemas contemporáneos de la ética y la política, confrontando diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones personales. Imaginamos que esta planificación, la planificación de esta unidad de aprendizaje, incluye una evaluación de diagnóstico que consiste en una actividad grupal en que cada grupo debe definir los conceptos de política, libertad y bien común. Hacen esta definición y al final de ello, cada grupo presenta al resto del curso su propio trabajo. Con esta presentación, la profesora reconoce que hay dificultades para elaborar visiones personales que vinculen la libertad con el bien común. Las y los estudiantes pueden dar una definición de los tres conceptos, pero les cuesta establecer esa conexión. Entonces, pensando en ese diagnóstico, la profesora decide integrar a su planificación un objetivo de aprendizaje de educación ciudadana de tercero medio. Y aquí me detengo un minuto, porque una de las cosas que nosotros sabemos es que la integración de aprendizaje interdisciplinar tiene un gran obstáculo vinculado con los tiempos, los espacios y la posibilidad real de poder concertarse con otra profesora y un profesor y desarrollar un trabajo paralelo conjunto. En este caso, entonces, nosotros también queremos señalar que la integración interdisciplinaria también puede hacerla un mismo profesor o profesora. En este caso, nuestra profesora hipotética va a tomar un objetivo de tercero medio de educación ciudadana y lo va a abordar en la clase de filosofía, porque, se los voy a leer al tiro, porque es compatible no solo con la asignatura y con la disciplina filosófica, sino que también con el objetivo de aprendizaje de cuarto medio de filosofía. El objetivo entonces de educación ciudadana es el objetivo de aprendizaje 6, que es basal, y que dice reflexionar personal y grupalmente sobre diversas formas de participación y su aporte al fortalecimiento del bien común, considerando experiencias personales,
fenómenos sociales contemporáneos y las perspectivas del republicanismo, el liberalismo y el comunitarismo. Entonces, la profesora de filosofía parte con su planificación pensando en el objetivo de aprendizaje 3 de filosofía, añade el objetivo de aprendizaje 6 de educación ciudadana, y finalmente también decide incluir el objetivo D de filosofía, un objetivo de habilidad que es elaborar visiones personales respecto de problemas filosóficos a partir de las perspectivas de diversos filósofos, siendo capaces tanto de reconstruir sus fundamentos como de cuestionarlos y plantear nuevos puntos de vista. Para integrar estos 3 objetivos de aprendizaje, los de filosofía y el de educación ciudadana, decide utilizar como elemento integrador el tópico libre expresión política. Y el propósito formativo lo define como la elaboración de visiones personales sobre la relación entre libertad y bien común a través del análisis de un problema contemporáneo. Entonces, para esto decide o diseña una planificación de 4 etapas. En primer lugar, propone que las y los estudiantes tengan una conversación respecto de experiencias significativas de su propia biografía política y que reflexionen grupalmente, puede ser todo el curso, puede ser por grupo y después hacen un plenario compartiendo las impresiones, cómo esta biografía política se relaciona con sus decisiones éticas y políticas, cómo esta biografía política da cuenta de sus prácticas relacionadas con la libre expresión y cómo esas prácticas de libre expresión que cada estudiante puede desarrollar pueden o no ser un aporte al bien común. Transversalmente va a desarrollar siempre una bitácora, y aquí estamos en la planificación del monitoreo del aprendizaje, en el círculo amarillo. Se sugiere aquí, hipotéticamente, insisto, una escritura de bitácora constante al final de cada clase, que esta profesora pueda dar un espacio para que sus estudiantes vayan registrando aquello que van reflexionando, vivenciando, y que esa bitácora finalmente sea un resorte para la evaluación. En un segundo momento, esta profesora decide entregar textos de 3 perspectivas filosóficas, que son las que están relacionadas con el objetivo de educación ciudadana. 3 perspectivas filosóficas sobre la libertad y el bien común. Entonces, en grupos, las y los estudiantes pueden leer estos distintos textos de corrientes liberales, republicanas, republicanistas y comunitaristas relacionados con la libertad y el bien común. Cada grupo podría hacer un cuadro comparativo para poder mirar sus semejanzas y sus diferencias, y al final nuevamente podrían plantear en un plenario sus resultados, sus interpretaciones, complejizar, complementar el aprendizaje, socializarlo en ese sentido, y nuevamente utilizar la bitácora para registrar lo que aprendieron en esa clase. En un tercer momento, la profesora podría decidir trabajar con imágenes que representen acontecimientos y o problemas contemporáneos. Cuando decimos problemas contemporáneos, estamos pensando en problemas de alcance global, pero que puedan ser significativos, que estén en la prensa y que por lo tanto podamos intuir que para nuestras y nuestros estudiantes son importantes o son conocidos, o problemas o acontecimientos de carácter más local, pueden ser de la propia comunidad educativa, podrían ser de la comunidad extendida, problemas relacionados con el territorio en el que se encuentre esa comunidad educativa en particular. Lo importante en este caso es que esas imágenes sean provocativas, bueno, que en primer lugar, por supuesto, sean potencialmente significativas y que sean provocativas para poder establecer relaciones. ¿Relaciones respecto de qué? Bueno, de las 3 perspectivas filosóficas que han leído anteriormente respecto de la libertad y el bien común. Entonces, podrían en esta tercera etapa buscar o preguntarse de qué manera alguna de estas 3 perspectivas está presente, representa o podría explicar esa imagen. Por eso hablo de que estas imágenes tienen que ser lo suficientemente provocativas. Nuevamente, en grupos anotan en bitácora sus reflexiones, las ideas que les surgen, las preguntas también, por supuesto. Finalmente, a partir de todo el registro de las bitácoras, es decir, a partir de conversaciones respecto de su biografía política, de sus impresiones sobre la libertad de expresión y cómo cada quien aporta al bien común, a partir, en segundo lugar, de la reflexión y la comparación de estas 3 perspectivas filosóficas sobre la libertad y el bien común, y de la relación que hayan establecido entre las imágenes de estos problemas o acontecimientos ético-políticos contemporáneos con estas 3 perspectivas, se sugiere que las y los estudiantes puedan construir un informe. Cuando decimos aquí un informe,
uno podría pensar que una alternativa es algo distinto de la bitácora. Otra alternativa podría ser que entreguen la misma bitácora con respondiendo algunas preguntas más. ¿Qué preguntas, por ejemplo, se podría responder? ¿Cómo se manifiesta alguna de las tres perspectivas vistas en clases en algún problema contemporáneo que sea significativo? ¿Y cómo, desde nuestro ejercicio de la libertad de expresión, podemos colaborar en soluciones y o respuestas a ese problema? Eventualmente, se puede ir evaluando sumativa o formativamente el mapa conceptual que hayan hecho. En vez de un informe final, podría tener la lógica de un portafolio que vaya avanzando paulatinamente en evaluaciones sumativas. En este caso, lo que queremos destacar es que la evaluación debe ser un proceso constante, un proceso que no debe ser simplemente la finalización de una unidad de aprendizaje, sino que una instancia más de aprendizaje. Y que esa evaluación, sabemos que puede ser muy agobiante, no tiene que ser necesariamente un ensayo al final que nos va a recargar de trabajo. Podemos evaluar las intervenciones orales de cada grupo, podemos evaluar los registros de sus mapas conceptuales, por ejemplo. Todo eso nos va a nutrir de información para poder, insisto en ello, ir replanteando nuestras planificaciones, adecuándolas y ajustándolas a las necesidades y particularidades de nuestros estudiantes. Entonces, para cerrar este ejemplo, en este caso conversamos brevemente sobre un ejemplo interdisciplinario en el que no necesariamente trabajamos de manera paralela y colaborativa con la profesora o el profesor de educación ciudadana, sino que como profesor o profesora de filosofía nos hacemos cargo de ese objetivo de aprendizaje, toda vez que está vinculado con nuestra formación y está vinculado también con el currículum de filosofía. Podemos pensar particularmente con el electivo de filosofía política. Dos formas de integración de aprendizajes: interdisciplinaria, intradisciplinaria, con focos en la reactivación, con foco en las brechas, en los rezagos y la importancia de fortalecer aquellos aprendizajes que por efectos de la pandemia sabemos que han ido más lentos, sabemos que no están los niveles que deseamos para nuestras y nuestros estudiantes. Por último, les invitamos a revisar la página web curriculumnacional.cl. Ustedes van ahí a la priorización por asignatura, van a encontrar prontamente en un listado que se despliega la asignatura de filosofía, y en tercero y cuarto medio pueden hacer clic y van a encontrar el documento donde aparecen los 6 ejemplos de integración de aprendizajes. Hay un ejemplo de integración con artes, hay un ejemplo de integración, y eso no lo quiero dejar de mencionar, con TP, con el módulo transversal de TP, y es muy importante porque filosofía con este nuevo currículum volvió a impartirse en los colegios técnico-profesionales. Sabemos que eso es una novedad después de un par de décadas de filosofía fuera del mundo TP. Entonces también hay un ejemplo de ello que, insistimos, más que prescribir, más que normar la práctica, buscan inspirar, buscan alentar a que cada profesor o profesora con su equipo, con su compañero o compañera de trabajo puedan avanzar hacia esta integración de aprendizajes que pensamos que es virtuosa, de la literatura en general así lo indica. Ahí están algunos de los documentos. Ahí están los documentos de priorización curricular, las orientaciones generales, están los documentos de orientaciones por asignatura también. Y ahí están los recursos de apoyo. Muy bien, esa es la presentación que tenemos hasta ahora, y escucho a Felipe para saber si hay alguna pregunta que podamos responder en este espacio. Gracias, Rodrigo. No tengo preguntas en el chat en este momento. De todos modos, les damos un espacio, unos 30 segundos, para que puedan plantearlas si es que así se requiere, algún comentario que les parezca necesario, ¿cierto? Señalar a propósito de la presentación que ha hecho, ¿cierto? En estos minutos, ¿cierto? Así que damos ese espacio. Súper. Mientras eventualmente alguien se anima a preguntar si es que lo estima necesario o conveniente, les recordamos que en la página no solo están esos documentos para poder descargar y leerlos, sino que también se están alojando progresivamente todos estos seminarios online que estamos haciendo. Por lo tanto, este en particular, probablemente a fines de esta semana o la próxima semana, también va a estar disponible en la página web de curriculumnacional.cl. Lo pueden revisar cuantas veces lo estimen conveniente. ¿Hay alguna pregunta, Felipe?
no se ha hecho ninguna pregunta. Ya, Así que, bien. bueno, podemos finalizar. De todas maneras, Rodrigo, si me permite el espacio, solo recordar de que el día de mañana se va a realizar otro webinar de estas mismas características para el subsector de lengua castellana y comunicación, para educación, ¿cierto?, de jóvenes y adultos, para que también estén muy atentos ahí. Se realiza a las 4:30 de la tarde, ¿cierto? También nos parece fundamental atender esa modalidad educativa, por lo tanto, todos y todas invitados a ese webinar. Súper. Bueno, dicho eso, nos despedimos, les agradecemos su participación, les agradecemos su interés, esperamos que puedan consultar estos documentos y por supuesto esperamos que estos documentos sirvan para sus prácticas, sean un apoyo que sea efectivo en el desarrollo del trabajo en las escuelas. Me despido, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.